Vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy, el seminario de diseño y desarrollo de productos, con el título Investigación para las tesis a cargo del maestro Martín Clavé Almeida. Voy a leer brevemente su currículum. Maestro Martín Clavé Almeida, profesor titular de carrera nivel C de tiempo completo, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. El profesor Martín Clavé Almeida, mexicano, investigador, ceramista por la Escuela de Artesanías, es diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro de Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Italia, donde ha trabajado en proyectos de diseño para medianas y grandes industrias como IBM Italia, Philips Lighting, Polar Corporation, el Autódromo de Monza, y en México con Banamex, compañía vinícola de Vergel, con Aculta Imba y otros. Autor de numerosos artículos sobre diversos temas de diseño, arte e historia, de un libro publicado en Italia y otro en México, así como capítulos de otros en México. Ha dado conferencias y participado en convenciones, congresos, exposiciones y jurados de concursos nacionales e internacionales de diseño. Desde 1992, que regresa a México, se dedica a la profesión en su propio despacho, Espiral Design, SADCB, y a la docencia como profesor de la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de Artesanías. A partir del año 2010, es profesor investigador en tiempo completo y jefe del área de Historia del Diseño, 2010-2019, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División del CIAR, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. De abril de 1995 a septiembre de 1997, presidente del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, es curador de la colección Carlota Mapelli, Mossi, de textiles indígenas desde 2012. Es miembro del CODIGRAM, Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, del ADI, de Italia, del VEDA en Europa y de la Sociedad General de Editores Mexicanos. Siendo el castellano su lengua materna, habla, traduce y escribe correctamente también el inglés, el italiano, francés y catalán a nivel medio. Su pasión es la lectura y tiene una buena biblioteca personal. Es además investigador, historiador, escritor, fotógrafo, malacólogo, coleccionista, fotógrafo y esmaltista. ¿Listo? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la presentación. Agradezco también a la doctora Rodríguez Mondragón por la invitación. Y bueno, ofrezco una disculpa porque esta presentación es un poco hasta digamos porque los han sido muy reducidos en estos días que estamos en víspera de terminar el trimestre. Y a mí me gusta tener unas presentaciones muy ilustradas y este no es el caso, pero bueno, por eso ofrezco una disculpa. Y bueno, voy a tratar el tema de la investigación para las tesis. Yo más que otra cosa me considero desde muy joven un investigador, que soy maestro en historia y diseñador industrial. Siempre me ha gustado mucho la investigación y la he desarrollado desde muy joven, ¿no? Y por eso creo que eso es lo que puedo aportar. Y entonces, bueno, en excelente ponencia presentada por el doctor Rodrigo Ramírez, que ya veo aquí muy apuntado, que me quiero. En este mismo seminario hace 2 semanas se trató el tema de la investigación. No voy a competir, por supuesto, con él, pero además de aclarar algunos conceptos, creo que su gran aportación para este seminario se de ayudarnos a entender algo muy importante, especialmente en este posgrado específico que lleva el título de Diseño y Desarrollo de Productos, y es que no deben confundir ni mezclar
la investigación referente al tema de nuestro problema de diseño y la investigación que deberemos realizar para el diseño y desarrollo de la solución a través de lo que él llama el artefacto, que en realidad sería el objeto, proceso o servicio, que es a lo que nos dedicamos los diseñadores industriales. Porque aquí sí es pertinente decir que los diseñadores industriales no solo nos dedicamos a diseñar productos, ¿no?, o artefactos, sino también en la definición internacional se habla de procesos y servicios. Bueno, en resumen, que efectivamente hay dos investigaciones separadas que hacer. La investigación de la tesis, por una parte, y la investigación para resolver el diseño del artefacto, proceso o servicio por el otro. Yo me voy a ocupar de la investigación para las tesis. Bueno, me refiero a las tesis en plural, pues aun cuando el trabajo final necesario para la titulación en las maestrías lleva por título de idónea comunicación de resultados. Yo mismo se le un apelativo, pues efectivamente me parece justo, antes no lo había entendido. Me parece justo que a los diseñadores se les acepte otro tipo de evidencia del alcance de su resultado, pues en general se presume que nuestro mejor lenguaje comunicacional es el dibujo, no la palabra escrita. Bueno, yo específicamente en mi caso no soy nada bueno para dibujar, esa es la verdad. Bueno, imagínense ustedes al arquitecto Emile Bernard, ¿no?, de quien estamos viendo. Bueno, aquí está un autorretrato a la izquierda, vendiéndole a don Porfirio la idea de un gran palacio legislativo, presentándole un escrito con su descripción. ¿Qué diría don Porfirio, que vemos aquí a la derecha, ¿no? Pues mejor háganle un dibujo, ¿no? Sería tan absurdo como pedirle a un maestrante de literatura que en vez de un texto entregara dibujos. Digo, pues cómo iba a hacer, por ejemplo, un poeta o un escritor una novela y que mejor la entregara en planos, pues tranquilo, ¿no? Bueno, pero ese es otro asunto. Aquí vemos el dibujo que hizo Emile Bernard para don Porfirio, ¿no?, de lo que sería, bueno, y lo que es hoy, el famoso, alguien ve ahí que reconocen ahí atrás, el monumento a la revolución, ¿no? Eso es lo que quedó del proyecto del monumento a la revolución, es decir, lo que iba a ser la cúpula, etcétera, del Palacio Legislativo. Claro, llegó la revolución, etcétera, etcétera, y no se construyó. Y lo que quedó fue, pues, digamos, la estructura metálica que lo borraron de piedra y se convirtió en el monumento a la revolución. Bueno, pues este es el dibujo. Bueno, y sin embargo, muchos alumnos acaban por presentar como doña comunicación de resultados un escrito, por no llamar tesis, que al fin y al cabo consta de una hipótesis que finalmente tendrá que ser demostrada, comprobada o refutada. Volviendo al tema, decía yo que el doctor Ramírez Ramírez trató los aspectos más relevantes de la investigación a partir de la curiosidad, que es la que detona el interés por el conocimiento, pasando por la observación, la reflexión y desde luego llevando a la pregunta de para qué obtener el conocimiento, yo qué es la verdad y cómo nos acercamos a ella o a ellas. En fin, que poco a poco fue desgranando los conceptos necesarios para comprender las diversas maneras de acceso a las verdades científicas y a la estructuración de una hipótesis razonada y los modos de comprobación de la misma por medio de la experimentación. En estas andaba cuando fue interrumpida de su disertación, que ya no pudo completar, aunque sí dejó claro lo que ya planteé de no confundir la investigación en diseño, cuya metodología conduce al artefacto, y la metodología de investigación,
que busca obtener el conocimiento que hace falta al estudiar la situación problemática. Bueno, espero haber más o menos entendido la intención que tuvo el doctor Ramírez en su exposición. Bueno, yo quisiera abordar ahora los aspectos que tal vez por la interrupción o por falta de tiempo no pudo tratar el doctor Ramírez, y me refiero más específicamente a las fuentes. Y aquí voy a tratar de mencionar la metodología usada por los historiadores como base epistemológica, ¿no? Hablamos de epistemología como el método científico, el trabajo de investigación que se verifica en 3 momentos, ¿no? Que sería la heurística, es decir, la búsqueda de las fuentes, el acopio de toda la información. Un segundo momento sería la crítica, que es la validación o no de las versiones contradictorias y su pertinencia, y la síntesis en que se enlazan los datos, las informaciones, para que cuadren en el marco general en que se sitúa lo investigado, conectando las informaciones verificadas con las causas y los efectos de las mismas. Bueno, entonces, hablando de las fuentes, ¿no? Y la heurística, que es lo que se trata sobre las fuentes. Creo que los jóvenes no se dan cuenta de afortunados que son. Tan solo hace 45 años, no es tanto, calculando la edad del hombre, ¿verdad? No existía el Internet, ¿sí? No se dan cuenta realmente de la facilidad que hay ahora para encontrarlo. Entonces, no había, bueno, Internet, hablar por larga distancia era muy caro, ¿sí? Y la información disponible se encontraba mayoritariamente en bibliotecas públicas. Bueno, naturalmente había bibliotecas también en las universidades. Cuando yo estudié en esta universidad, no había biblioteca. Había una biblioteca que empezaba. Yo soy la segunda generación. Imagínense qué biblioteca había cuando yo estudié aquí. Desde luego, pues había bibliotecas en otros lados, ¿no? Entonces, en esas bibliotecas, en las públicas, había que llenar una papeleta, porque primero había que buscar en el catálogo, en los ficheros, los cajoncitos, con los ficheros, encontrar el libro, si sabía buscar, había que encontrar el libro, llenar una papeleta y esperar hasta media hora más para recibir, irte a sentar en tu lugar y esperar a que te trajeran el libro. Hasta el día de hoy escucho a mis alumnos decir que no hay información sobre el tema de su interés. No hay nada sobre eso, nada. Y yo digo, bueno, yo les respondo que si no hay, o es que no la han encontrado, porque información sobre cualquier tema, yo digo, no serás el único al que se le ha ocurrido pensar sobre ese tema, ¿no? Porque dicen, no hay nada sobre esto. Yo digo, en ningún lugar del planeta a nadie se le había ocurrido hablar sobre esto. Pues es raro, ¿verdad? Más bien, creo que no han sabido buscar, ¿no? Porque, bueno, es extraño que nadie se haya interesado por el mismo tema que tú. Hoy en día les puedo decir que hay exceso de información sobre cualquier tema y está al alcance inmediato de quien tenga una computadora y una conexión a Internet. Tampoco estoy diciendo que toda la información esté disponible en la red, como creen los que no investigan y que se imaginan que los libros están en vías de extinción. Llevo años comprando libros en librerías de viejos y creo tener, por ejemplo, casi todo lo que se ha publicado sobre la historia del estado de Chihuahua, por ejemplo, que no se pueden leer
si en estos libros que no se pueden leer, sino es en estos libros que solo se encuentran en bibliotecas, ¿no? Por los que hay que irlos a buscar en ellas, ¿no? Es decir, la gente cree que todo se puede conseguir en la internet y no es cierto, ¿no? Hay miles de libros, millones de libros que no están, digamos, no están disponibles en la red, ¿no? Entonces hay que seguir todavía buscándolos en las bibliotecas, ¿no? Tengo un amigo que es muy fanático de la biblioteca Vasconcelos, ¿no? En nuestro podcast dijo, vamos a hacer la gran biblioteca de México. Y le dijeron, baboso, ya existe, ¿no? Pero como en su vida había visitado una biblioteca, yo creo que en su vida no sabía que existía la Biblioteca de México, ¿no? Y le digo, pues sí, es buena esa biblioteca y es muy completa. Lástima que los libros viejos no los tiene. Esa es una biblioteca nueva que hizo el Gotitas, se le inundió, echó a perder miles de libros, ¿no? Porque con la corrupción pues hicieron mal a tal biblioteca y entonces inundó, se echaron a perder muchos libros, bueno, luego la arreglaron, lo que sea, pero entonces tiene los libros más o menos nuevos. Hay las bibliotecas más antiguas, como es la Biblioteca de México, que está en la Ciudadela. Esas pues tienen todos los libros más viejos, ¿no? Y entonces cuando necesita uno libros, digamos, de una cierta época, pues hay que ir a buscar a las librerías, a las bibliotecas más viejas, ¿no? Hay algo que la gente no sabe bien lo que significa, ¿no? Lo que es el depósito legal. El depósito legal lo inventaron los venecianos, ¿no? Tanto así como en el siglo XVI, ¿no? Les dijeron, bueno, todos los impresores están obligados, ¿no?, a dejar, hay una biblioteca muy importante, digamos, el santo patrón de Venecia, de los venecianos, es San Marcos, ¿no? San Marcos es un santo que se robaron de Constantinopla, muy inteligentemente, lo escondieron en un barco y lo escondieron entre pieles de puerco, ¿no? ¿Por qué los musulmanes no se acercan a nada que tenga que ver con los puercos, ¿no? Y entonces, pues, buscaron el cadáver, bueno, las reliquias del santo, pues nunca las encontraron porque estaban escondidas en el barco, nunca se llevaron, envueltas en pieles de puerco, y donde hay puercos no se acercan. Bueno, entonces, el San Marcos, en esa biblioteca marciana, es decir, de San Marcos, dijeron, todos los libros que se publiquen en la República de Venecia, todos los, digamos, impresores de Venecia, tienen que hacer un depósito de sus ejemplares, un ejemplar para la biblioteca marciana de Marcos. Y ahí se inventó el depósito legal. Entonces, todas las imprentas de México también tienen que hacer el depósito legal. Y lo dicen luego, se hizo el depósito legal, quiere decir que tienen que dar aquí también tenemos el depósito legal, tenemos que dar unas copias a la rectoría, tenemos que dar unas copias para derechos de autor, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el depósito legal. Entonces, bueno, decía yo que hay cosas que no están en la red y pues necesita uno pues ir a esas bibliotecas y consultarlas directamente, ¿no? Hoy también, bueno, ya desde que era yo niño, existen las fotocopias, ¿no? Que eso es también una gran cosa. En Estados Unidos no te dejan fotocopiar más que unas que otras, porque pues digamos, se supone que estás robando la información y no estás pagando los derechos de autor pues a los autores que de eso viven, ¿no? Entonces no te permiten hacer más de tantas copias por cada ejemplar, ¿no? O sea, eso de pedir todo el libro fotocopiado, eso no se puede hacer. Entonces,
Pero bueno, eso es lo que estamos nada más hablando de libros, pero bueno, vamos a hablar más adelante de eso también. Bueno, desde luego que las fuentes documentales no solo se encuentran en libros, en general son recursos, es decir, documentos, personas o instituciones que proporcionan datos necesarios para adquirir conocimiento, investigar o tomar decisiones, ¿no? Eso es, digamos, son las fuentes, que se clasifican principalmente en tres tipos. Las primarias, que son las fuentes originales, que mayoritariamente se encuentran en archivos, ya sean registros civiles, eclesiásticos, testimonios, fotografías, objetos, documentos oficiales, videos, grabaciones, y bueno, hay muchas más, ¿no? No se pueden, digamos, estar así en una descripción. Secundarias analizan o resumen las primarias, y hablamos de libros, monografías, revistas especializadas, informes de investigaciones, artículos académicos. Y las terciarias, que serían los catálogos de la secundaria, manuales, diccionarios, enciclopedias, resúmenes, síntesis y bases de datos. Bueno, esto es, digamos, pero como no es así tan específico. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de los archivos. Los archivos contienen las fuentes primarias más valiosas, pues ellos se nutren de documentos emanados directamente por los interesados y las autoridades. Tienen la ventaja de ser generalmente cronológicos, lo que los hace confiables en cuanto a su datación y relativa veracidad. Es decir, generalmente los archivos están, digamos, se van construyendo, y entonces se van construyendo sobre todo en libros, ¿no? Entonces, pues se van, digamos, registrando en el mismo libro, y como van los registros son continuos, pues las fechas, ¿no? Se pasa, ese mismo día se registran 2, 3, 4 personas y ya no se pueden registrar, digamos, fuera de tiempo, porque se daría uno cuenta de que hay ahí algún, digamos, un salto. Dice, este registro no está bien porque pues no se hizo en el momento. Ahí es donde uno descubre que pues hay una trampa, pues, ¿no? Digamos, en la fecha o lo que sea. Y en general, cuando se hace una cosa así, se explica. Se registró tal o cual, o se registra en un día afuera, etcétera. Hay cosas en los archivos luego muy divertidas, por ejemplo, en los archivos eclesiásticos, ¿no? Por ejemplo, hoy, vamos a decir, hoy 1 de abril, yo Martín Clavé, bauticé subcondición a un párvulo, vamos a decir, de 8 días de nacido, y lo bauticé subcondición porque al momento de nacer lo bautizaron porque estaba en peligro de muerte, y no consta que el agua le haya tocado la cabeza. Y entonces, bueno, como no se puede bautizar 2 veces, entonces dice en subcondición, no vaya a ser, pues tal vez sí le tocó la cabeza, tal vez no le tocó la cabeza. Y entonces lo bautizamos subcondición, por si acaso, ¿no? Y entonces yo lo bautizo y digo pues que no, tal vez sí, tal vez no, pero pues yo lo bautizo por si las moscas. O sea, son cosas que suceden, y entonces pues, el niño tal vez ya está bautizado, y son típicas cosas que se ponen en el archivo. Bueno, luego hay cosas ahí divertidas en los archivos, sobre todo eclesiásticos, pero también en el registro civil, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el siglo XVIII, se pone de moda, las famosas castas. ¿Alguien sabe lo que son las castas? Hay más de 32, pero las más famosas castas son 32. Que sí, por ejemplo, digamos, serían el resultado, digamos, de las relaciones
no decir matrimonio, digamos, si son regulares, ¿no? Entre, por ejemplo, un español y una indígena, ¿no? Una india, por decir, ¿no? Y entonces el resultado, el hijo sería pues un mestizo, por decir, ¿no? Y entonces, según haya pues las, digamos, mezclas, ¿no? Entre indios, españoles, negros, etcétera, pues van saliendo esas castas, ¿no? Son castas absolutamente, digamos, para mi gusto, inventadas, porque yo en los archivos no las he visto nunca. Es decir, en los archivos eclesiásticos nunca he visto, digamos, más que españoles, indios, ¿no? Negros, si acaso mulatos, ¿no? y para de contar, ¿no? Pero hay más, ¿no? Porque hay unas castas muy divertidas. Por ejemplo, no sé si alguien conoce las castas, pero por ejemplo, hay chinos, lobos, pardos, bueno, otras, y hay hasta unas que no se entienden. Por ejemplo, no te entiendo. Esa es una casta, no te entiendo, ¿no? Y luego hay otra que dice, otra que se llama salta para atrás. Bueno, entonces, pues, ¿qué quiere decir un salto para atrás? Yo nunca vi en un archivo que dijera, hoy bauticé a un niño de raza, salta para atrás. Pues no, porque los curas ya de por sí eran ignorantes, ¿no? Y ves a ojo de buen cubero, pues, ¿de qué le ves cara? Pues de chino, o de negro, o de pues, mulato. Ahí le calculan según el color, ¿no? Pero así de decir que, o sea, decían, bueno, es negro, es indio, es español, y se acabó. O sea, pero así de andarse con que si salta para atrás, no te entiendo, y otras castas, pues eso son para hacer cuadros, pinturas, etcétera, pero no son, digamos, no eran funcionales a la hora de los registros, ¿no? Entonces, como les digo, hay funcionales 4 o 5, digamos, clasificaciones, y las demás son solamente utilizadas en pintura. Bueno, entonces, bueno, los registros eclesiásticos son tan viejos como el Concilio de Trento, que se llevó a cabo en 1545, 1563, cuando fue establecida la obligatoriedad de registrar en las parroquias los bautismos, las confirmaciones, las primeras comuniones, los matrimonios y las defunciones. Es decir, en todo el mundo católico, que entonces era que este concilio lo mandó convocar Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el mismo, justamente cuando surgieron los problemas con los protestantes, ¿no? Entonces ahí se estableció la obligatoriedad del control, porque al final las iglesias lo que quieren es control. Y para controlar a la población, pues lo mejor es saber dónde están, cuántos son, y si están bautizados, si no están bautizados, todo eso. ¿Y cómo sabemos eso? Pues a través de los registros parroquiales. Y entonces, pues ahí es donde nació el bautismo. Por eso cualquier hijo de vecino puede irse en la búsqueda de sus antepasados hasta esas fechas, porque es cuando se establecen los libros de registro. Los archivos de registro civil son más recientes, ya son de los siglos XVIII y XIX, cuando se busca deshacer, ¿no? con la modernidad, ¿no? Cuando empieza el ciclo de las luces, ¿no? Cuando dice, bueno, ya no le vamos para la gente dice, bueno, tenemos que nace la ilustración y dice, bueno, ya no creo, lo digo yo, bueno, cuando es la última vez que ustedes vieron un resucitado, bueno,
para creerla resucitada, pues necesito ver un resucitado. Yo en 70 años no he visto resurrecciones, ¿no? Y entonces, pues para creer en resurrecciones, necesita uno pues tener la demostración, ¿no? De tal. Entonces, pues empiezan a surgir pues esas dudas, ¿no? Y entonces empiezan a surgir los estados laicos, ¿no? Donde dicen, bueno, vamos separando las cosas del rey de las de Dios, ¿no? Y entonces en Europa empiezan a separar, y ya cuando llegamos a México, don Benito Juárez y sus legisladores en 1859 se hacen las leyes de reforma, ¿no? Y que van a desembocar en las leyes del registro civil y la, digamos, secularización de los panteones, la secularización de las iglesias, etcétera, etcétera, y la separación de la iglesia del Estado. Bueno, entonces, dentro de las fuentes primarias, hoy en día existen algunos portales en la red que permiten el acceso e incluso la descarga de sus documentos. Tal es el caso de los archivos genealógicos de todo el planeta, que a lo largo de los años fue microfilmando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el del Archivo General de la Nación, o el de los archivos de España, que se llama Pares, o muchos otros que hay en otros lugares del mundo. Digo, esos son nada más ejemplos, pero los hay en otros países, ¿no? Bueno, hay otros archivos muy importantes, son los de notarías, ¿no? Y los hay y son tan antiguos o más que los eclesiásticos, porque hay notarías yo creo que desde el año más o menos, a partir ya desde el año 1000, ¿no? Los notarios existen desde antes porque es el modo, digamos, de hacer válidos todos los datos. Por eso las revoluciones, siempre en las revoluciones, lo primero que hacen, digamos, los revolucionarios es tratar de quemar los archivos. Porque en los archivos es donde se documenta la propiedad. Si nosotros quemamos los archivos, pues, ¿cómo va a demostrar el dueño que es el dueño? Vamos quemando archivos y con eso, pues, a ver si el señor Salinas dice que es el dueño, a ver, que demuestre, ¿no? Si no hay archivos, pues, ¿cómo se demuestra, ¿no? Entonces, siempre en las revoluciones lo primero que se hace es tratar de destruir los archivos. Bueno, entonces los de notarías, como digo, son muy antiguos, porque como les digo, ya del siglo X y XI, perdón, bueno, ya del siglo X y XI había, y hay todavía muchos documentos, ¿no? Confedatarios, es decir, notariados, ¿no? Quiere decir que existían desde tiempo para, pues, digamos, reglamentar las propiedades, etcétera, testamentos, etcétera. Bueno, entonces, para dar fe, bueno, cuyos personajes titulares eran los encargados de dar fe de las transacciones entre individuos o corporaciones con licencia real o de la República, más tarde. Supuestamente su contenido es avalado por la probidad del notario. Eso sucede también en México. En la Ciudad de México, una de las pocas en el mundo, tenemos la fortuna de que el Colegio de México, a través de equipos de alumnos de servicio social, hayan hecho un catálogo exhaustivo de los notarios de la capital, con los clientes que tuvo cada uno de ellos durante su desempeño laboral. Algo sumamente útil, pues en otros países, lo he consultado en otros países como en Francia, en España, uno no puede buscar los actos notariales que realizara un personaje a menos que sepa con qué notario los hizo. Es decir, uno busca, por ejemplo, vamos a decir, estoy buscando los actos notariales que hizo mi bisabuelo.
Pues, ¿cómo sé con qué notario los hizo? Está en chino, ¿no? Y en cambio, el Colegio de México, como les digo, hizo todo digamos, expurgó todos los actos notarios, los libros de los notarios, y fue anotando, pues el notario, vamos a decir, González Hernández Juan, entonces hizo un acto notarial con el señor Pérez, con el señor, y fueron anotando todos los clientes. Y eso es súper útil para un investigador, porque entonces puede uno buscar por los clientes, ¿no? Y con esos clientes yo he pedido, por ejemplo, tuve un investigador en el Archivo General de la Nación que conocí a mí, que me hacía búsquedas, ¿no? Por cierto, se llamaba, pobrecito, tenía el mismo nombre y apellido, se llamaba Felipe de Jesús Calderón, gracias a Dios nos apellidaba Hinojosa, segundo, me hacía búsquedas, ¿no? Y él hizo muchas búsquedas en el Archivo General de la Nación, y le pedí que me hiciera en el archivo de notarías, dándole solamente los nombres de las personas que había que buscar. Y él me hizo toda la búsqueda de los personajes que yo le encargué. Y con eso obtuve todos los actos que habían hecho ante notarios, ¿no? Eso es una verdadera maravilla, ¿no? Porque yo viajando a España, por ejemplo, si no sabes el notario, es muy complicado. Tienes que revisar notario por notario, y a veces en una ciudad hay 10, 12 notarios, ¿no? Porque hay un notario, no sé exactamente, pero por cada 10,000 habitantes, etcétera. Y si hay muchos habitantes, pues hay muchos notarios. Bueno, el archivo del que estoy mencionando, el archivo antiguo de la Ciudad de México, antiguo de notaría de la Ciudad de México, se encuentra en el antiguo convento de Corpus Christi frente a la Alameda Central. Y los catálogos ordenados alfabéticamente en la biblioteca del propio Colegio de México o en línea. Yo de los catálogos en línea no me fío mucho, mejor ver los catálogos impresos. Bueno, el otro tipo de archivos, dependiendo del tipo y propósito de cada investigación, se buscarán las fuentes apropiadas para el caso. Hay, además de los archivos ya mencionados, muchos otros. Hay cantidad de archivos. En la Ciudad de México hay muchísimos archivos, ¿no? Digo, yo no los puedo poner aquí porque son muchísimos, ¿no? Como archivos históricos municipales, archivos agrarios, escolares, fotográficos, de música, de asociaciones, de corporaciones, de universidades y otros. Se pueden, por ejemplo, si la persona que buscan o lo que están investigando es de deportes, hay clubes de deportes, todo de cada aspecto se puede investigar porque hay muchísima documentación, ¿no? Universidades, corporaciones, etcétera, y otros. Se puede asegurar que no ha habido tanta información disponible de acceso tan sencillo y fácil como hoy en día. Bueno, vamos a ver ahora las fuentes secundarias. Como digo, archivos hay de lo que quieran. Son aquellas que emanan de las primarias, las fuentes secundarias, es decir, son resultado del trabajo llevado a cabo utilizando las fuentes originales, y son útiles en cuanto se sepa su proveniencia y fidelidad de su citación. Generalmente se encuentra en publicaciones como libros y revistas. Bueno, eso vamos ahora sí a lo que son los libros, ¿no? Bueno, las bibliotecas, ya prácticamente no hay biblioteca medianamente importante que no tenga su catálogo en línea, y algunas incluso han digitalizado sus libros insignia y los tienen a disposición del público interesado para su consulta y descarga. Muchos libros y documentos importantes para la historia del país.
digo, como la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Apostólica Vaticana, la Británica de Londres, la Nacional de Francia, la del Congreso de Washington, por ejemplo, la del Congreso de Washington, inclusive mucha gente pide y se ha sabido, por ejemplo, que la gente pide la síntesis para hacer drogas, etcétera, te los mandan. O sea, muchas cosas se puede pedir y el acceso es fácil para sintetizar drogas, porque hay información de cualquier tipo, ¿no? Hay millones de libros ahí. Todas las bibliotecas pues conservan muchísimos libros, ¿no? Y bueno, y quieren pues libros muy importantes. Y como ahora quieren ya no prestar los libros, pues los han todos digitalizado y se pueden consultar, ya ni siquiera tienes que ir, ¿no? Ya los puedes consultar desde tu casa. Los libros, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que están en la librería, por ejemplo, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, hay uno, y en otros, en Buckingham Palace en Inglaterra, también hay otros dibujos, y todos se pueden consultar en línea, ¿no? Y así para no tenerlos que sacar del cajón, ya están digitalizados, etcétera, ya no necesitan nadie moverlos de su lugar, ¿no? Entonces, toda esa información, pues muchas de ellas están ya disponible y, como digo, que se puede descargar, inclusive imprimir, ¿no? desde nuestra propia computadora. Bueno, todas ellas cuentan con fondos archivísticos, grabados, imágenes, planos, mapas. Aquí tenemos lo que se llama Mapilú, es decir, mapas de lugares, etcétera, toneladas tenemos el archivo, por ejemplo, el archivo de lo que era el del Distrito Federal, ¿no? Que es todo, tenemos las actas del primer cabildo, 1500 antes del 30, ¿no? Todas las actas de todos los cabildos desde que se fundó la Ciudad de México. ¿Quién tiene eso? Son todas las primeras actas que se hicieron del cabildo de la Ciudad de México, 1526, no sé exactamente cuándo. Todos están en el archivo de la Ciudad de México, en el centro. Ahí está también una parte de la cabeza del ángel de la independencia cuando se cayó en el 57, por ahí quedó en esa casa que era de la condesa real se llama Era Soto, esa casa muy bonita. Bueno, ahí está el archivo de la Ciudad de México, ¿no? También es un archivo que tiene todo lo de la policía, todos los actos de policía, todas las prostitutas de la Ciudad de México, todos los delincuentes, todas las fichas de los malhechores, todos esos archivos, todo eso es consultable en ese archivo de policía, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en el archivo general de la Nación. Ahí están, digamos, las ramas, ¿no? Rama de policía, rama de tal, acordada, cada uno está en su clasificación. Y hay kilómetros de papel, kilómetros, ¿no? Luego vienen los gringos y se roban lo más posible, ayudados por muchos y también empleados de ahí mismo que les ayudan a robar, pero hay miles de documentos robados en otros archivos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que son, como ellos no tienen historia, vienen y se roban la nuestra. Yo he estado, por ejemplo, en un lugar en la Universidad de Austin, Texas, ¿no? Que se llama Colección Nettie Lee Benson, ¿no? Que tienen cantidad, por ejemplo, de archivos digamos, de pueblos, ¿no?
por ejemplo, pueblos de Chihuahua. Yo estaba consultaron todos los documentos de unos pueblos de Chihuahua y estaban ahí. Dices, ¿qué están haciendo aquí? No son de ellos, ¿no? Ah, pero los compraron. ¿A quién? A un ladrón. Cópialos y regrésalos, ¿no? Porque esos no son tuyos, ¿no? Ah, son de la colección de Neti y Beso. Es una ladrona. O sea, y luego, ay, no digas eso, sí lo digo. Hay que decirlo porque son robos. Esos deben estar en el pueblo de donde son originarios, ¿no? Cuando un archivo no esté en su lugar, está fuera. Y si está fuera de su lugar, es que ha sido robado. Después, bueno, entonces, como parte de las bibliotecas o de manera independiente surgieron las hemerotecas, depósitos donde se custodian los periódicos diarios y revistas que se publican en una ciudad, un estado o una nación. Generalmente cada estado de la República Mexicana tiene la suya, cuando tienen, porque algunas no tienen. Digo, aquí la primera Gaceta de la Ciudad de México es como 1770, por ahí. Y pero ahí no tienen. Yo estaba buscando en Puebla y parece ser que la hemeroteca empieza en 1920, es una vergüenza. Cuando realmente, pues, ahí tenemos periódicos desde antes, ¿no? También las llamas, o sea, han cobrado cosas. Bueno, de las 3 etapas de la investigación, la más compleja y difícil de llevar a cabo es la crítica, pues se trata de validar la utilidad de las fuentes disponibles, contrastarlas en sus contradicciones. Hay 6 formas principales de preguntar a una fuente documental para juzgarla, es decir, la crítica de las fuentes, ¿no? Bueno, empezamos aquí. No voy a tardar, no explicar mucho esto, pero eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes y cuáles validarlas? Porque vamos luego un poco a hablar más eso. Bueno, la localización del tiempo, cuando se produjo la fuente, ¿no? Hay muchísimas fuentes, digamos, apócrifas, ¿no? La gente siempre trata de, pues, falsificar cosas para su conveniencia, ¿no? De que sucedió una cosa y realmente no sucedió, etc. Por eso hablaba yo muchas veces por eso ciertas fuentes, como en los archivos, cuando son libros, es muy difícil que uno pueda insertar un nacimiento o algo así, pues porque como van en orden, pues tú no puedes ahí meter en medio algo porque se nota que está forzado. Entonces eso de alguna manera pues son fuentes, digamos, atendibles, ¿no? Porque pues no se les puede meter ahí en medio, ¿no? Y cuando se hace, lo dicen, ¿no? Hoy incluimos un bautizo que se hizo hace un mes o lo que sea, porque el cura se enfermó, dan una explicación porque lo están poniendo fuera de tiempo. Pero cuando se forza, pues dices, ahí hay una forzadora, eso yo no le creo. O sea, siempre hay una posibilidad de mentira, ¿sí? Pero o que el papá no fuera el papá, o que el padrino lo forzara o le dieron dinero al cura para que diga que sí es el papá o no. O sea, eso nunca lo vamos a poder saber, ¿no? Pero sí consta que el niño, pues sí fue bautizado, sí consta que dijo que el papá era fulano. O sea, ahí no podemos entrar, digamos, en dudas sobre lo que sucedió en ese momento, porque puede haber pasado cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, en una partida de bautismo, que dijeran que el papá era quien no era, o esas cosas. Eso no se puede tener ese alcance. Pero, pues en general tienes que dar por bueno lo que ahí dice, ¿no? Porque pues todo está en duda, no hay nada, en ningún caso tienes tú la certeza, ¿no? Pero es presumiblemente cierto porque, bueno,
hay mucha gente que interactúa en ese acto. Bueno, entonces, primero, ¿dónde está? Cuándo se produjo la fuente? Si es cierto que está en un libro, si es cierto que es un libro consecutivo y está en una parroquia o en un archivo, si está dentro de los libros de registro civil o dentro de los libros, digamos, de, ¿cómo se dice?, del cabildo, si es una decisión que se tomó en el año de 1540, porque están los anteriores y los que siguen, etc. Entonces, ¿dónde está la datación? Si es correcta, ¿no? ¿Cuándo se produjo la fuente? ¿En dónde se produjo? ¿No? En tal lugar, si es cierto, es correcto que se produjo ahí en donde estaba, ¿no? Y luego, ¿quién la produjo? ¿No? Si fue en una iglesia, si fue en el cabildo, si fue en la ciudad, si fue en el campo, si fue en una notaría o donde fue. Y a partir de qué material resistente se produjo. Y luego, bueno, en qué forma original se produjo, bueno. Y luego, cuál es el valor probatorio de su contenido. Digamos, esos son más o menos los criterios, ¿no? Y desde luego, bueno, cuando son ya fuentes secundarias, pues también tiene que haber un criterio con los autores que dan los datos, ¿no? Hoy en día es muy común, y ustedes lo van a ver, cuando uno empieza una investigación, pues lo primero que uno busca es pues, la Wikipedia y eso. Y lo que es curioso es que lo que dice Wikipedia luego lo van a repetir todos los artículos que siguen. Todos dicen lo mismo. Y decía una amiga mía cuando yo era joven, mira Martín, todos copian, y eso que no existía en la internet. Todos copian, y decía, y tenían razón, nadie busca las fuentes. Todos. Y todos copian. Yo luego he tenido con esta amiga las pruebas fehacientes de que la gente solo copia. Mira, tuvimos un premio Nobel muy bueno, muy presumido, y se llamaba Octavio Paz. Octavio Paz está lleno de mentiras, ¿no? Porque como tiene la fama y yo soy Octavio Paz y soy premio Nobel, pues luego no checan, no corroboran lo que dicen, ¿no? Y hacen pues libros, porque pues, yo soy Juan Camaney, y pues lo que yo digo es ley, pero yo tengo una conocida, por ejemplo, Guadalupe Jiménez Codina, que dice, bueno, lean las trampas de la fe y están en cantidad de errores. Y yo le dije, oye, esto está mal. Bueno, pues es que no hay tiempo de, bueno, pues entonces no le escribas, ¿no? Si vas a escribir cosas que no son exactas, no lo hagas, ¿no? Bueno, entonces, bien, buenos días. Entonces, eso es que hay que tener criterios para validar las fuentes, y si no te consta, pues hay que poner en duda, porque efectivamente la gente copia y copian mal. Copian mal. Tengo un amigo, decía, Sandra y yo, nos regalaron este libro a un amigo, porque le ayudamos en su investigación. Él investigó sobre un músico, y nosotros le ayudamos. Y bueno, pues yo le conseguí todo el parentesco desde mucho antes de sus abuelos, bisabuelos, etcétera. Y la gente da unas fechas que no, y todos copian mal y mal y mal y mal y mal. Y de repente dices, bueno, pues nada más yo te mando el dato y con eso corrigen 20 autores que están, porque todos los 20 copiaron. Copiaron sin corroborar si era cierto o no era cierto. Entonces es muy fácil caer en ese vicio de copiar sin, digamos, sin tratar de buscar la fuente original. Sobre todo que hoy es bastante fácil. Como les digo antes,
era muy tardado todo la búsqueda porque había que tomar el autobús, ir hasta la Ciudadela, pedir el libro y el que te lo traigan y luego pues, a ver si está y lo que estás buscando, etcétera, ¿no? Ahora es mucho más fácil. Bueno, no me quiero detener más en los pormenores de la crítica, pues los criterios de validación de las fuentes están relacionados con el tema y la disciplina de la investigación. Desde luego, por ejemplo, la validación es diferente cuando se trata, por ejemplo, de asuntos de química, de biología, etcétera, que son criterios muy diferentes que las ciencias sociales, que las ciencias, digamos, ciencias duras, digamos, o ingenierías, etcétera, o son que no tienen, digamos, la trascendencia que tienen, o que se trata de cuestiones de diseño, o sea, son muy diferentes los tipos de investigación, ¿no? Y como bien apuntó el doctor Ramírez, hay una investigación, hipótesis que se busca comprobar, demostrar, refutar, o supuestos de investigación que simplemente buscan aumentar el conocimiento sobre un tema. Es muy importante señalar que para que la investigación sea válida, debe de aportar conocimientos nuevos sobre los ya conocidos. Yo les digo a mis alumnos, si no hay sorpresas, no estás investigando. ¿Sí? Porque, digo, si vas a encontrar lo que ya sabes, entonces no hay investigación. O sea, ya lo sabías, entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué traes de nuevo? ¿Sí? La investigación tiene que aparecer cosas nuevas, si no, búscate otra cosa que hacer, ¿no? Es increíble porque en México hay todo por descubrir. Yo viví 10 años en Europa y en Europa ya está todo tan esculcado, ¿no? Que realmente es muy difícil aportar algo porque todo está ya, hay historia hasta de tu calle, ¿no? Y aquí en México está el campo súper abierto para cualquier cosa. Y allá nada más se la pasan desmintiendo una tontería, porque esta mujer dijo esto y ya te destrozaron por una mala interpretación de una palabra, etcétera, porque está todo tan esculcado, digamos, y aquí está el terreno fértil en todos los campos, ¿no? En todos los campos. Entonces, pues hay trabajo para todo el mundo en la investigación, ¿no? Bueno, la síntesis, bueno, es el momento feliz de comunicar el resultado de la investigación, enlazando los datos y las informaciones para que cuadren el marco general en que se situará lo investigado, conectando las informaciones verificadas con las causas y con los efectos de las mismas. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir. A ver si no digo, lo siento que no era muy ilustrado, pero les digo que no, los tiempos son los que son. Estoy abierto a alguna pregunta. Acabo si alguien quiere externar un comentario, duda. A la yugular, Rodrigo. Oye, también tenía comentarios para mi colega Ramón. No, sí está, ¿no? Creo que no. Bueno. No hay nada en el chat. Nada parecido, nada más. Saludos. Y aquí en la mesa no hay preguntas. A ver, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Pues para agradecer la ponencia del maestro Martín, siempre interesante, siempre rica en esta forma de hacer investigación, sobre todo en sus temas históricos, ¿no? Que le admiramos tanto.
Entonces, pues muchas gracias por dejarnos claras estas fuentes importantes que tenemos a veces no del todo aprovechadas, ¿no? En lugares como la Ciudad de México, como nuestro país. Entonces, pues creo que también nos dicen cosas importantes sobre las que podemos trabajar en diseño, y entonces, pues yo valoro mucho esta descripción, este aporte, ¿no? Que enriquece por las formas de hacer investigación en diseño, que creo que es de lo que se trata el seminario. Entonces, pues yo solamente quiero, pues, agradecer, ¿no? Esta ponencia y, bueno, desde luego también los comentarios al trabajo anterior que presenté, pero qué bueno que tengamos esta riqueza, ¿no? Y gracias por exponerla, ¿no? Porque nos sirve de guía para poder avanzar también en esos temas, ¿no? Que a veces se han dejado de lado y son muy importantes. Era solamente lo que quería decir, ¿no? Y agradecer esta ponencia. Gracias, Rodrigo. ¿Realmente qué están investigando? ¿Sí saben qué están investigando o por qué lo están investigando? ¿Alguien tiene una respuesta? Por lo que les acaba de decir el doctor, ¿sí? Que la investigación tiene que traer algo nuevo. ¿Qué están investigando? ¿Trae algo nuevo? ¿Ya se hicieron la pregunta? ¿Lo están haciendo? ¿Realmente? O sea, perdón que los incomode, pero creo que nosotros tenemos esa obligación, ¿no? De incomodarlos para que ustedes tengan más fuerza para hacer lo que quieren hacer. No es para desanimarlos, es para el contrario, ¿no? Para animarlos a que sigan haciendo. ¿Qué? ¿Qué investigaciones traen? ¿Y qué novedades traen en ella? Para que ustedes lo sigan haciendo. Se los acaba de decir clarito, ¿eh? Tiene que haber algo nuevo. Muchos ya lo podemos encontrar en internet. Pero ¿qué van a aportar ustedes? Eso es lo importante. ¿Cuál va a ser el sello de eso que ustedes están investigando? ¿Por qué quieren ser investigadores? Para poder dar clases, para poder irse a la industria, para satisfacer su ego de ser maestros o doctores. ¿O para qué están estudiando sus maestrías y doctorados? Creo que debe ser para aportar algo que además lleve su sello. Si no lo hacen así, no sé. Perdón, para mí no sirve. ¿Vale? Adelante. Bueno, complementando lo de Alfonso, algo muy importante, recuerden, no es nada más de que un primer intento, me siento, hago un estado del arte de algún tema y ya que estoy innovando, al contrario. Tienen que, ¿en qué consiste también la parte práctica? Utilizar herramientas más que probadas, que tengan una cierta habilidad en ellas, para porque hay infinidad, hay libros y pueden ser hasta la historia, pero esa inspiración nos tiene que estar trabajando. O sea, en el momento con que se acuerden o con que se enfrenten con un problema, porque el problema no se amolda a lo que ustedes saben, el problema ahí está. El problema es encontrar la herramienta adecuada para resolverlo. Hay temas clásicos, pero su aporte es ese callo, es ese colmillo que ustedes ya van a tener, porque previamente han estado haciendo intentos. Entonces, no pierdan ese hábito de estar repasando un trazo, como ver una perspectiva, un dibujo, un trazo a mano alzada, inclusive, o sea, algo así tan simple, para ustedes al rato va a ser más fácil identificar qué es de quién y qué ha aportado cada persona. Por ejemplo, ustedes ven el trabajo para la universidad, él es, o sea, no hay, es inconfundible, pero alguna otra persona, o sea, en ustedes cuál va a ser su toque, con qué se sienten más cómodos, eso es al final lo que les va a dar. Es eso, la inspiración nos agarra a trabajar. Entonces, bueno, a ver, yo digo que la investigación, como el diseño, también es, el diseño también es
es igual, ¿no? El diseño no es invención. El diseño es innovación. ¿Qué quiere decir innovación? Que se agrega algo. No es cuando hablamos de diseño no hablamos de algo invención, no hay una invención. Realmente no somos inventores, no vamos a inventar el hilo negro. La gente cree que vamos a inventar el agua caliente. Por eso es que hablamos siempre de qué hay, ¿no? ¿Qué hay? Uno de los primeros pasos que hacemos es ver cómo se satisface esa necesidad, ¿no? Ya detectamos que hay una necesidad, ¿no? Que las necesidades no existen, ¿no? Son deseos o percepciones que tiene el ser humano de algo que le falta o que necesita. Entonces, ¿con qué se ha solucionado esa necesidad, ¿no? Y luego, bueno, pues ya sabiendo, porque como no vamos a inventar el hilo negro, entonces, bueno, hasta hoy, ¿cómo se ha solucionado eso? Porque si no sabes con qué se ha solucionado, vas a proponer la misma solución que ya hay, porque no la conoces. A mí, por ejemplo, me molesta mucho que hay profesores que les dan a sus alumnos como problema una solución. Le dicen, este trimestre vamos a diseñar bicicletas. No permitan que les digan eso, porque a ti no te están dando un problema, te están dando una solución. Cuando te proponen diseñar una bicicleta, no te están proponiendo un problema. A ti que te propongan un problema en términos de un sujeto de que te digan tú cómo vas a quitar el polvo. Ese es un problema. Una necesidad. Es una necesidad. Quitar el polvo, ¿no? Mover una persona, ¿no? Pero eso es un problema. Pero una bicicleta no es un problema. Esa es la solución para mover una persona. Pero no es un problema. Entonces, tú dame un verbo y un sustantivo, ¿no? Mover una persona, transportar un animal, o sea, eso es un problema. Que no te den una solución, que te den un problema. Y entonces de ahí parte, ¿cómo se soluciona ese problema que te dieron? Pues se soluciona con una bicicleta, se soluciona con un patín del diablo. Entonces, bueno, ahora tú como que lo puedes solucionar. Ahí es donde está justamente en la búsqueda, ¿no? La búsqueda de qué otras posibilidades hay, ¿no? Entonces, ahí es donde está nuestra búsqueda, ¿no? Una de las búsquedas, ¿no? En su momento, Entonces, la evolución de ese mismo, ¿no? Recordemos que entró la bicicleta, después las motocicletas, después los automóviles, entonces hay una evolución. Ustedes que aportan para esas evoluciones, ¿no? Esa solución que ya les dijeron. Sí, la naturaleza no da saltos, ¿no? La naturaleza no facil saltos, ¿no? La naturaleza no da saltos. No puede haber habido, digamos, un iPod, ¿no? O si no, antes no había electricidad, no hubo esto y no hubo el otro. O sea, piensen también, hablamos también, por ejemplo, todo el mundo cree que las direccionales existieron desde el principio, ¿no? En los años 50, imagínate mi mamá, cuando manejaba, había que sacar la mano, ¿no? Vamos a dar la vuelta a la derecha, sacar la mano para acá, ¿no? Pero hay que sacar la mano que está granizando, pues hay que sacarla, ¿no? Y hay que sacar la que está nevando, pues en Alemania y en Rusia, ¿no? Entonces, Volkswagen, se le ocurrió, pues una patita que se levantaba, ¿no? Se levantaba en el Volkswagen así, ¿no? Y luego, eso fue lo primero, ¿no? Luego, años después, ese ganchito que se levantaba con un poquito, mira, ahí fue aumentando, o sea, la naturaleza no da brincos, poco a poco, bueno, le aumentamos, a otro se le ocurrió esto, y ahí le van, eso es la innovación, no inventaron nada.
Pues poco a poco se le va agregando, le vamos mejorando, eso es el diseño. Una innovación ay, se me fue. Poco a poco. Innovación en desarrollo, digamos así, ¿no? Por ejemplo, hay literatura ya como de los 60, que es muy interesante, y en respuesta a una serie que hubo en Estados Unidos se llamó Advice to por ejemplo, era Advice to a Young Scientist, Advice to a Young Painter. En México es a un joven, y hay en particular uno escrito por Siqueiros, o sea, de esa misma serie, y entonces él explica su obra, o sea, su parte conceptual de su puño y letra, con las herramientas que tiene, cómo le da movimiento a sus imágenes bidimensionales. Yo no soy pintor o no tengo esa perspectiva, pero el que te lo explique de una forma te va aportando bastante. Entonces, rasquen que su acervo bibliográfico sea mucho más amplio. Hay un gran material aquí en la biblioteca, y si no está en español, en inglés, en ruso, en chino, pero tienen que rascar, y así en cada época ha habido muchos autores que expresan su forma de conceptualizar, y eso nos ayuda mucho, te aporta, porque estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje, pero cuando ya hay alguien con mucha experiencia y reconocido y que marca una línea bastante fuerte, bastante robusta, entiendan, ya no están en vida, pero ahí están sus escritos, que hay más, y hay mucho material, así pues que no, es a un joven, no me acuerdo si es un joven pintor, ahorita lo busco y se los compartimos, pero hay ese en particular de Siqueiros. Sí, bueno, yo siempre digo, por ejemplo, luego compran muchos libros de diseño que no sirven para nada. Son libros, digamos, son catálogos de objetos, no sirven para nada, porque lo que sirve es que te digan cómo llegaron a hacer esa mesa, cómo llegaron a hacer esa silla, cuáles fueron los modos de razonamiento. Por eso esos libros sí son útiles, porque te dicen, a ver, yo tenía ese problema y entonces lo abordé así, ya. Esos libros que venden muy bonitos no sirven para nada porque no te dicen cómo se abordó el problema. Nada más te venden el producto. Eso son catálogos, nada más. ¿De qué te sirve un catálogo? Te sirve que te expliquen cómo llegaste a ese problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos en el aeropuerto, los aeropuertos de Milán, yo trabajé en eso. Entonces, teníamos muchas críticas, por ejemplo, nos decían, no te puedes sentar en esas sillas horribles, incomodísimas, son unos periodicazos cada ratito, ¿no? Sí, pero a mí me dice la SEA, que es la Sociedad de Ejercicio Aeroportual en Italia, que era el cliente, dice, yo no quiero que la gente se quede más de una hora en el aeropuerto. ¿Qué haces? ¿Una silla incómoda? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque solamente así la gente dice, qué asco de silla, vámonos, ¿no? Pero si tú le pones, entonces hay lugares en donde tú tienes que pensar, y nosotros viajábamos viendo a otros países cómo resolvían ellos ese problema. Luego, por ejemplo, en Alemania yo descubrí que era el mejor lugar de aeropuertos donde estaban más, donde los pasajeros estaban mejor tratados, pero luego descubrimos que allí se dormían y pelean los aviones. Entonces, ni tan, ni muy, ni tan, porque si te quedas dormido, luego maldices porque te quedaste dormido y perdiste el avión. Entonces, depende de dónde estás, tienes que tener comodidad. Si ya tienes un boleto, tienes derecho a comodidad, pero no tanta, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar en la comodidad de las sillas, ¿no? Eso es un problema de diseño. Entonces, las de alambre que usábamos nosotros para lo de afuera era justamente para que la gente se vaya, porque además luego la gente se queda a dormir, los que no tienen casa luego se estacionan y se quedan a dormir ahí,
y no los pueden correr porque van contra los derechos humanos, etcétera. Y entonces traen sus bolsas de basura y ahí se instalan a dormir y entonces no los pueden correr y es una bronca. Y entonces, ¿qué haces? Pues unas bancas muy bonitas de alambrón, pero que se te cuadriculan las nalgas y ya no quieres quedarte y dices, bueno, esas son las ideales, ¿no? Bueno, es que les faltó ver que en estos asientos, aunque fueran cómodos dentro del aeropuerto, les faltó meterles unos toques para que unos 15 minutos antes de que saliera su avión, y eso no se despierta. En serio, no, la alarma no sirve. Unos toques, que valga la pena. Mexicanos al fin, entonces, algo que sientan. Pero no han contestado ninguno, ¿eh? Se han quedado callados. Y creo que ustedes también tienen que participar en estos seminarios. Es importante que ustedes expresen de lo que estamos hablando. El doctor, el servidor. Maestro. También no Entonces, soy doctor. Sí, justo pensaba que en ese sentido, parte del protocolo y realizar una investigación sobre el estado del arte, el estado de la técnica acerca de nuestros proyectos, pues también nos permitirá ir visualizando qué tanta innovación o qué tanta información existe ya acerca del tema. Entonces, bueno, también no es algo con lo que debamos tener esa información a priori necesariamente, es decir, vamos a irlo descubriendo e ir en ese sentido haciendo reenfoques para habilitar el ¿eres de maestría o de doctorado? Maestría. Ok. Bueno, digamos que en maestría te la paso. Ok. ¿Por qué? Porque tú ya traes un conocimiento previo de la licenciatura. Correcto. Has visto varias cosas. Entonces, se supone que la maestría y el doctorado son para que nos hagan un poquito más seguros de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en la maestría, tú ya tienes que tener un objetivo. Y ese objetivo, ya sea mejorar algo o inventar, ya dijimos que no se puede inventar, ya está inventado. Nada más es mejorarlo, ¿no? Darle evolución a lo que ya existe. No busquen inventar, busquen innovar, mejorando lo que ya existe. Y que les interese además. Bueno, porque si no les interesa, entonces no sirven. Porque lo hacen de mala gana. Hacen malos trabajos. Y no se trata de que hagan malos trabajos, se trata de que hagan buenos trabajos. Pero ninguno me ha contestado. ¿Para qué quieren ser maestros y doctores? ¿Para dar clases? Pero, o sea, ¿hasta qué punto, digamos, ese sería como el eje de esta sesión? Yo me pregunto eso. Mira, te la voy a poner fácil. ¿Todos tus maestros fueron buenos maestros? ¿O profesores en tu carrera? No creo que pueda explicarse. Sí se puede. ¿No? O sea, ni discriminamos, ni mucho menos. No vas a decir nombres. Por eso te estoy preguntando. ¿Todos fueron buenos? Pues sería una respuesta subjetiva. O sea, Precisamente. entonces, Precisamente. Yo, como estudiante aquí en la UAM, tuve maestros buenos y tuve maestros malos. ¿Sí? Y no estoy diciendo quiénes, pero es una realidad. Y eso no evita que exista o deje de existir. ¿Sí? ¿Por qué me dice profesor? Pues por los malos maestros. ¿Ya ven cómo sí se puede? No tengan miedo a expresar lo que ustedes sientan. La realidad es que el peor enemigo que tenemos los seres humanos es el miedo a poder hacer lo que queremos hacer. ¿Sí? Con nuestras limitantes y con las limitantes de capital, de lo que sea, pero traten de hacerlo. Quítense la cosquillita de si hubiera. Recuerden que los hubieras nada más existen para jarritos, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que tocando el tema que nos presenta el maestro Claret, la investigación en el caso de la gente de maestría, la ICR, y en el caso del doctorado, la tesis, pues lo más importante es esta parte de esta curiosidad, ¿no? El investigador es curioso por excelencia. Por eso estamos aquí, creo que todos, la gran mayoría, tenemos curiosidad, ¿no?
y esa curiosidad nos mueve a trabajarlo de manera estructurada y es lo que se busca acá en estos posgrados. ¿Qué diría yo como parte del seminario? Pues también buscamos que todos los temas de las ICRs y de las tesis resuelvan problemáticas con un fondo social. La UAM busca eso, ¿no? Que podamos incidir en nuestra comunidad, idealmente, pues en la más cercana. No vamos a resolver el mundo, pero sí buscamos que se resuelvan problemáticas de índole social, si se puede, de nuestro contexto local o nacional. Y parte de lo que decía el maestro, las fuentes, hay que ser críticos con las fuentes, porque también lo dijo en su ponencia, estamos inmersos en una era de que entre tanta información nos topamos con mucha información falsa. Dio algunos elementos y yo los invitaría a que tomaran nota de eso que dio, porque es bien importante que ustedes aprendan a ser selectivos con sus fuentes para sus investigaciones. El fin de este seminario es que se lleven herramientas para que sus investigaciones puedan ser mejores. Entonces, de esta ponencia del maestro, pues esto que nos dijo de las fuentes, y que también lo otro que nos decía, vayan a las fuentes originales, a los documentos, porque a veces pensamos que si en el internet va a estar la información, ¿yo para qué me traslado? Pero si yo me traslado a una fuente primaria, a un archivo, voy a identificar esos problemas o esas fuentes, esa información verídica, ¿no? En el internet, en todas las plataformas, siempre estamos sujetos a tener información falsa. Esa es, digamos, la principal problemática de esta sociedad. Mucha de la información es falsa. Entonces, ustedes tienen que empezar a adquirir habilidades, a desarrollar habilidades que les permitan identificar qué fuente es verídica, qué fuente no lo es. También decían hace un poquito sobre la innovación. Es importante que lean, que se cultiven culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la pauta de hacia dónde pueden resolver problemáticas con la tecnología que tenemos el día de hoy. Ahorita dieron el ejemplo de los automóviles. Pues un automóvil no nació como lo conocemos ahora. Y en el momento que nació tampoco se pudo haber desarrollado porque no se tenía la tecnología. Pasa lo mismo con todo. Si ustedes se van a la historia, van a encontrar muchas necesidades que no se podían resolver porque no había avances tecnológicos. La inteligencia artificial surge desde los egipcios, el concepto de inteligencia artificial, y no se puede desarrollar hasta ahora porque ya tenemos los recursos. Entonces, sean curiosos con la parte histórica porque eso les va a dar muchísimas líneas de investigación ahora que se están formando ya como investigadores. Y bueno, pues Martín, si quisieras aportar algo más para poder cerrar la sesión. No, pues nada más eso, invitarlos a mantener la curiosidad, porque la curiosidad es la base de todo el conocimiento. Siempre, y además se dice en Italia, de una cosa nace otra. Una cosa nos lleva a otra. Y las investigaciones no acaban. Yo me acuerdo cuando he escrito libros, siempre me dicen, mejor ya escriben que sigue, pero ya párenle, porque Si no lo acabarías, no acabas, ¿no? Sigues escribiendo. Sí, por eso tenemos que tener claro el objetivo que estamos buscando, ¿sí? Precisamente para que no se nos salga algo eterno de toda la vida. O sea, pueden darle continuación. Por eso hay bestsellers que empiezan con uno y siguen con varios, ¿no? Porque fueron ese bestseller, fueron ese éxito, ¿sí? Pero llegas al tercero y ya ves que te están engañando. Ya no se te hace tan interesante como el primero, ¿no? Ahora, recuerden, la inteligencia artificial ahora está cada vez tan manipulada, mal manipulada, que nos arroja muchas mentiras, ¿sí? Ahora ya pueden ver a una presidenta, a un diputado, diciendo cosas que nunca han dicho. Entonces, lo que les dice la doctora Sandra, es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Irse mejor a la fuente original, ¿sí? Porque si encuentran algo, por lo regular buscan algo, ¿y qué les aparece?
hecho por inteligencia artificial. El primer resultado que nos aparece es hecho por inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, dices, ¿lo tomo como cierto o no lo tomo como cierto? Bueno, pues ya se va uno más abajo y hay un Wikipedia y hay otros artículos que podemos estar leyendo. Eso es lo que tienen que empezar a hacer, ¿no? Por mi parte, y gracias al maestro. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes gracias a ustedes por la asistencia. Gracias. Gracias, maestro. Pues damos por terminada la sesión.